Seguimos en nuestro consultorio de bolsa hasta las 7 de la tarde respondiendo a sus dudas de bolsa e inversión. En la siguiente media hora nos acompaña Carlos Doblado, analista de Zager Asset Management. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues empezamos con ese repaso que hacemos habitualmente del contexto de mercado. ¿Qué nos están diciendo los principales índices? Desde el punto de vista técnico, ¿dónde están ahora mismo las claves, Carlos? Bien, lo cierto es que hay un mundo un poco separado. No sé si es el mundo del futuro, pero desde luego para los técnicos es un mundo complicado porque los técnicos solemos basarnos en el mundo del pasado, ¿no? Para hacer nuestras predicciones. En el mundo del pasado, Estados Unidos y Europa más o menos podrían tener una correlación bastante estable. Eso se ha roto este año de una forma que yo no había visto en mis 30 años de carrera, pienso. Es verdad que 30 años dan para olvidar, pero yo diría que no había visto nunca un mercado europeo tan fuerte, no diré sin que el mercado americano le acompañe, sino con un mercado americano claramente a la baja, porque aunque el Dow Industrial baje poquito, viene cayendo desde un cierto nivel, el Dow de transportes, el Russell 2000, no habían acompañado en absoluto los altos de finales del año pasado, es decir, que buena parte del mercado americano ya viene haciéndolo mal. La única cosa en el mercado americano que no encaja es el NICE, el principal índice de la bolsa de Nueva York. El NICE Composite no ha roto sus soportes como el que tenía, por ejemplo, el Nasdaq en la zona del 20.540, pero el Nasdaq 100. Todos los soportes que podemos considerar análogos a ese 20.540 están rotos en todos los índices. Entonces, solo el NICE Composite se parece a Europa. Me parece demasiado poco como para decir que la bolsa de Nueva York y Europa siguen acompasadas. Y es algo que no entiendo muy bien, honestamente, por qué pasa. Está ahí, pero me parece muy poquito. Entonces, yo, como analista técnico, tengo que basarme en el pasado. El pasado, hasta que nos demuestre lo contrario, nos dice que el mercado director es Estados Unidos y Estados Unidos tiene mala pinta más allá de lo que pasa con el NICE Composite. Y para eso vamos a simplemente utilizar el Nasdaq y vamos a ver lo que tenemos hasta aquí. Por un lado, ese doble techo, que es muy claro. Por otro lado, y esto es algo que yo he venido comentando durante mucho tiempo, ese sobre techo no se produce en cualquier parte. Se producen resistencias ascendentes bastante fuertes, quizá no tanto en el caso del Nasdaq, pero son impecablemente claras en el caso del S&P 500. En el Nasdaq la podríamos tirar por aquí. Esa resistencia es muy fuerte, es decir, tienes una pauta de cambio de tendencia en un nivel de resistencia importante a pesar de estar en subida libre. Y por otro lado, y para mí es lo más importante, en un contexto de sentimiento de breadth claramente potencialmente bajista desde hace muchos meses, claramente desde el verano pasado. Y de hecho, el Nasdaq estaría por debajo de los altos de julio. Ese, ese contexto ha llegado a ser tan claramente pro posiciones vendedoras que para mí, en mi experiencia, y es algo que no ha pasado desde el 2009, todas las correcciones que el mercado ha tenido pasan por una serie de eventos críticos, se han dado todos, y para que tengas una buena oportunidad de compra, tienes que irte al otro lado. Tendríamos que tener breadth en el lado del extremo pesimismo. Esto no significa que el mercado no pueda, por ejemplo, volver a los máximos. Podría hacerlo, pero lo normal es que seguiremos dentro de un mercado, en ese caso, lateral. Y que la lateralidad estableciera soporte en el 19.000 y resistencia a donde pudiéramos llegar, eventualmente en el 22.000. Un movimiento parecido al del 2015-2016, que es un proceso más o menos lateral. No sé si lo podremos ver ahora aquí, voy a comprimirlo rápidamente. Pero una cosa un poco como esta de aquí. A ver si soy capaz de señalarla. Como esta de aquí. Este sería un evento pues de corrección amplia, de varias pausas. Si no, pues podemos ver cosas desde movimientos rápidos como el del 2020, que para mí pues es parte de un proceso más amplio. O sea, yo diría, y se ve más claro en otras partes del mercado, que el 2020 es un gran proceso lateral, aunque con mínimos y máximos ascendentes, pero ya este proceso acaba en el 18 y tiene una pequeña corrección, una corrección mayor a fines del 18 y otra realmente fuerte en el caso del 20, que en tecnología se ve menos grande porque la tecnología aguantó muy, muy bien y luego tuvimos este super rally, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Pues no lo sé. Es decir, sé que tengo condiciones parecidas a las que tenía en el 2018, a las que tuve en el 2021, y como puedes ver, pues lo que pasa después puede ser muy diferente, o las que tenía en 2014, 2015, y luego lo que pasa después es diferente. Pero desde luego, en cualquier caso, es un territorio muy distinto al que hemos visto desde finales del 22 o al que vimos entre marzo del 2020 y 2022, en el sentido de que es linealmente alcista, o entre el 2016 y el 2018. Hablamos de otra cosa. ¿Y esa cosa hasta ahora cómo ha sido? Pues de momento, desde un punto de vista de lo que es el mercado americano, y ahora vemos un momento también del mercado europeo, no hay ninguna duda en relación a que algo muy complicado para los bajistas esté sucediendo.
más allá de este par de caps que hemos dejado al alza, lo cierto es que si yo me fijo en ese doble techo, me doy cuenta de que además tengo una media de 200 sesiones, que es justo donde me paré ayer. Justo en la media de 200 sesiones. Es que si vamos a todo el proceso alcista, veremos que desde el 2022 el mercado siempre se ha mantenido por encima de la media de 200 sesiones o ligeramente por debajo, muy poco por debajo. Bien, ahora ya llevamos muchas sesiones por debajo. Eso es una resistencia. Antes era un soporte, soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí. Ahora ya es resistencia. Resistencia aquí, resistencia aquí, resistencia cerca aquí, resistencia cerca aquí. Es decir, estos dos rebotes del año 2022, después de la ruptura de las zonas de soporte clave para el proceso alcista en corto o medio plazo, funciona perfectamente la media de 200 sesiones después de los rebotes. Bien, pues es justo lo que estaríamos eventualmente viendo ahora. Mientras tanto, la media móvil deja de ser alcista, se va aplanando hasta que la media móvil pueda girar a la baja. ¿Qué hay de además ahí en ese nivel? Pues fácil para cualquiera que haga chartismo más básico, este gap que dejamos hace algunos días, se ve más claro aquí en el gráfico intradiario, que es el que tengo a la derecha. Y además del gap, la zona 0,382, es decir, me lanzo un soporte, una resistencia teórica desde el punto de vista de la onda de Elliott, aplico la serie de Fibonacci y encuentro que en este punto, donde he parado, tengo un hueco, el 0,382 y la media de 200 sesiones. Es decir, tengo tres fuertes resistencias y luego el nivel del que hablábamos antes, el 20.540, que podríamos haber alcanzado intradiariamente o lo que sea. Y hoy, después de alcanzar, no ha sido así, después de alcanzar esa zona, ya es anterior, el análisis técnico no da niveles exactos, no es matemático, son estadísticas, es decir, te da bandas, te da zonas en las cuales pues tienes que pensar en si algo puede estar cambiando. En esa zona, que como digo, iríamos pues desde esta triple resistencia que voy a marcar aquí hasta el 20.540, todo lo que pase ahí, si es bajista, nos está diciendo que los osos no han perdido ningún tipo de control, solamente que después de una caída de 22.000 hasta casi 19.000, pues hombre, toca rebotar. ¿Y cómo toca rebotar? Pues normalmente en dos ondas. Ondas que no se solapen si es que esto es alcista. ¿Se están solapando? Sí, ya se están solapando. Pues bueno, eso no es bueno para los compradores. No parece impulsivo. Este hueco se está cubriendo. ¿Me parece un hueco de escape? No, los huecos de escape normalmente están más abajo. Este podría haber sido un hueco de escape. Tampoco fue muy evidente como tal, pero podría ser. Pero claro, nos vamos al final del todo, ¿no? Si nos fijamos en la recuperación intradiaria del índice, vemos que está dentro de un canal, es decir, que ha rebotado canalizadamente, que si uno de los máximos ascendentes del proceso no solo tenía tres resistencias evidentes en gráfico diario, es que tenía otra cuarta en gráfico intradiario y ha funcionado bastante bien. Ayer podíamos mantener una cierta duda, pero hoy cuando abre bastante plano y se rompe a la baja el 20.200, me deja un pequeño doble techo y ahí en teoría para mí ha acabado el rally, al menos el que viene de 19.400, eventualmente el que viene de 19.200. Veremos luego si, por ejemplo, aguantamos en 19.400, nos movemos durante más tiempo en lateral, podríamos caer hasta aquí, volver a rebotar y tocar el 0.50. Es decir, yo no sé si la corrección será más o menos compleja. Obviamente esta media de 200 sesiones está aquí y puede ofrecer mucha resistencia, con lo que quizá no veamos esos nuevos máximos o no vayamos a mantenerlos claramente. Si intradiariamente rebotamos, nos vamos por arriba, tenemos un cierre por encima de esta zona que ayer tuvo el mercado, 20.320, bueno, puede pasar. Pero he de decir que el rebote no es un rebote que ofrezca grandes expectativas, no hay una figura de vuelta clara, prácticamente no hemos visto rebote en el lado de transportes y la estructura de rebote en sí misma además es propiamente de eso, de rebote, no de impulsividad, con lo cual diría que los alcistas no han hecho más que eso, rebotar, porque hasta un gato muerto rebota y es lo que diría que hemos visto. En el caso europeo, pues bueno, es verdad, la vida es diferente, por primera vez en 30 años, el analista técnico tiene que vivir también momentos de desafío. Y ahí yo lo que veo es un mercado que ha llegado a zonas de resistencia importante, que si me trazo un canal alcista desde los mínimos del 23, pues me he ido por arriba y dices, oye, qué bien, pero si me voy más atrás, probablemente encontraré una resistencia mucho más dura, que es la de los mínimos que tengo desde que empieza en la recuperación del 22. Y si hago eso, lo que obtengo es exactamente el punto en el que estoy. Es decir, un techo de canal alcista principal, una resistencia muy fuerte. Y lo que pueda pasar en resistencia importa, a pesar de que el índice esté en subida libre, teóricamente, porque no es absoluta, como podemos ver, podemos proyectar ideas y luego habrá que ver si esas ideas se confirman. ¿Cuándo se confirmarían? Pues si rompemos los niveles de soporte, 20.225. Si eso se pierde, 22.225. Si eso se rompe, en principio el mercado alemán estaría también mostrando debilidad y convergiendo contra el que es su referencia, que
hasta que no se demuestre lo contrario, yo me resisto a pensar que es cualquier otra cosa que Estados Unidos. Podemos ver las diferentes velas que tenemos aquí, son velas consolidativas, por lo tanto no hay problema, pero de nuevo, si rompemos al 22.225, oye, tienes un techo en el canal alcista principal, es decir, tienes una formación de vuelta en el techo de canal alcista principal y lo tienes en un claro proceso de falta de convergencia con el mercado americano, que es como, no sé, como si de repente entrases en un lugar donde la gravedad no está existiendo. O sea, ahora mismo el DAX está, pues eso, un poco ingrávido. Me es difícil de creer porque no estamos en la luna, pero puede pasar. Pero obviamente, si pierdo soportes, tengo que recordar que puedo entrar en cualquier momento en un estado natural, que es el de que haya gravedad, ¿no? Vamos a ver, yo ya te diría, este nivel que está ahora mismo atacando el mercado europeo me parece importante. Soporte horizontal, solape, lo que quieras, pero ir más abajo, cerrar este hueco, pues sería claramente un elemento que puede llevar a que el mercado alemán se mueva hacia sus soportes y eventualmente los pierda. Solo por debajo de los soportes podremos decir que los bajistas también han vencido en el corto plazo en Europa. Pues ese es el contexto de mercado, lo que tenemos que vigilar ahora. Y vamos ya con dudas de nuestros oyentes. Tenemos una llamada, tenemos al otro lado del teléfono a Felipe de Valencia. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Díganos, ¿cuáles son sus consultas? A ver, don Carlos, ¿qué me cuenta sobre Acerinox? Si lo ve, para entrar más o menos ahora, o qué entrada me comenta, o esperamos en liquidez a ver si viene una bajadita y lo pillamos mejor. Él, que seguro que tiene más conocimientos y más que yo, por supuesto. Y pues, entonces, pues solamente era eso. Muchas gracias. Genial, pues nos quedamos con eso. Gracias, Felipe, por su llamada y vamos a echar un vistazo, Carlos, a Acerinox. Bueno, el conocimiento de los mercados no es garantía de éxito a un muy largo plazo. Incluso cuando haces análisis técnico es así. Lo que acumulo seguro es más experiencia y eso es lo que me lleva, por ejemplo, a ver que Acerinox pues, está más alcista de lo que a lo mejor a algunos les parecería y basta con ajustar el gráfico por dividendo y ampliación. Ahí veremos que sí, estamos en subida libre, pero al mismo tiempo estamos en una zona de resistencia creciente, de última resistencia. Entonces, comprar aquí pues no es mi consejo. Mi consejo es comprar en todo caso por encima de aquí o antes de que tengas que atacar estos niveles. Ha habido diferentes rupturas, la última del 10.45, para intentar subirse a un tren que lleva pues 20 años parado y bueno, en algún momento va a arrancar, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista de orden superior es compradora. Con lo cual, mientras no se rompa, y para romperlo, Acerinox tendría que caer por debajo de 4, pues los sesgos son los que son al alza. Está por encima de su media móvil de 7 sesiones, está por encima de este mínimo de 7, que sería la primera referencia importante. Nos podríamos incluso ir un poquito más arriba, en la zona del 8.25. Bien, los soportes aguantan. Entonces, los soportes aguantan, el valor es alcista. Estamos en un proceso de descorrelación que va a durar hasta el final y que va a permitir que los activos europeos suban sin que el mercado americano acompañe. Bueno, pues puede pasar y de hecho hay compañías que escapan a esta cuestión por el motivo que sea. Yo como analista técnico no tengo que entrar ahí. Lo que puedo decir como analista técnico experimentado es que en mi experiencia y en mis intereses, porque yo no defiendo todos los intereses que pueden existir dentro del análisis técnico, a mí no me apetece tener la razón siempre. Yo no estoy obsesionado por estar en el mercado ni por... No, simplemente quiero sentirme confortable. Y no me siento nada confortable tomando una posición larga, sea donde sea, con el mercado americano cayendo. Prefiero quedarme fuera, verlas desde fuera, dejar que caiga el mercado americano y a lo mejor acabo comprando mercado americano en vez de Acerinox. Bueno, es que yo al final del día prefiero comprar mercado americano, también te lo digo. Entonces, si rompemos los 12 y tiene miedo de quedarse fuera, pues que dispare. Ahora, de nuevo, el primer soporte importante, de verdad, para hacer tendencia está en 8. Y todo lo que sean precios por encima es precio netamente alcista. Oportunidades ha habido, por ejemplo, este cabeza y hombros. Se habla del 10.50, es una resistencia horizontal importante, incluso podríamos ver otro tipo de cabeza y hombros menos claro, más tipo horizontal. Esta ruptura del 10.45 ha sido evidente, pero bueno, una cosa es comprar en 10.45, vamos a decir 10.50, porque acabas yéndote casi al 11. Bueno, si esperas un pullback y compras en la zona del 10.50, con stop bajo 8, pues igual tiene un cierto sentido. Comprar por encima de 12 con un stop bajo 8, pues ya se va haciendo muy exigente en términos de riesgo monetario. De nuevo, cuando no estoy confortable, me voy a otra cosa. Y es lo malo que quizá tienen los títulos, ¿no? Que si me gusta un título, me gusta un título.
Entonces, quizá ahí tengo que olvidarme de correlaciones, de muchas cosas, porque ya estoy haciendo análisis técnico sobre un activo en el que yo tengo otro tipo de sesgo, que un analista técnico puede o no puede utilizar. Yo no lo uso, es decir, yo no utilizo datos micro de la compañía para decir, oye, es que me gusta mucho Acerinox y quiero disparar cuando pueda y me lo digan los precios. Y en ese caso ya te lo han dicho. Y por encima de 12 te lo van a volver a decir, pero tu stop tendría que estar bajo 8. Pues vamos con otra llamada telefónica. Está al otro lado de la línea María, desde Madrid. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ¿cuáles son sus dudas? Pues mire, quería preguntarle al analista, tengo un ETF sobre el S&P 500 y estoy, bueno, pues pensando si es momento ya de venderlo. ¿Y qué le parece las tecnológicas? Si ya es momento de comprar, como hablan también de recesión en América, pues bueno, que me oriente un poco. Genial, María, pues gracias por su consulta. Vamos con ello. Carlos, S&P 500 se tiene a través de un ETF y nos pregunta también por tecnológicas. Yo voy a decir esto, a lo mejor no es muy popular, pero creo que lo más fácil que podemos hacer todos es desorientar a María. Que María, claro, es que María, para empezar, mezcla el técnico con la recesión, que no tendría que estar mezclado, comprar con si me tengo que salir. Mira, el analista técnico es un francotirador, tiene una disciplina de inversión y no quiere tener la razón. Lo único que quiere tener es hacer dinero, es su único objetivo. Entonces se está equivocando constantemente. Y su ventaja es que es capaz de ser flexible y volver. Y hoy le digo a María, no compre, y dentro de 3 días le digo que sí lo haga y está más arriba, y María me dice, pero hombre, 3 días me dijiste que no, ya, bueno, ha cambiado. Entonces, como hemos estado hablando al principio del programa, en el mercado americano en concreto yo no veo nada para comprar. Entonces, ¿vendería el S&P 500? No, yo ya habría vendido el S&P 500. Yo tengo un canal de Telegram donde llevo meses hablándole a la gente de lo que va a pasar. Meses. Por una cuestión de breadth, de que las condiciones internas del mercado se deterioraban cada vez más, porque hay divergencias importantes, como la del semiconductores con el mercado tecnológico en general, la del Russell con el mercado en general, la de transportes contra la industrial en general, porque has tenido una volatilidad que ha ido creciendo a lo largo de los meses, porque has tenido elementos en zona de resistencia muy, muy clara que difícilmente pueden superarse en este tipo de contextos. Si el S&P 500, que es lo que ella nos preguntaba, pues vemos aquí claramente una resistencia ascendente que era pues muy difícil de superar en ese tipo de contexto. ¿Por qué? Porque internamente el mercado está mal. Cuando el mercado está mal, lo normal es que acabe deteriorándose. ¿Qué ha ido pasando? Pues cosas diferentes, han ido viendo, se han ido produciendo elementos potencialmente bajistas. El más claro ya y definitivo es esta vela envolvente, es decir, si tú quieres hacerte posiciones, aquí tienes la primera. Esto es una vela envolvente en zona de máximos, es decir, has podido vender casi los máximos y has estado preparado para ello. Luego aquí tienes un doble techo. Sobre el techo inicial ya se ha producido otra señal y luego tienes otra aquí abajo. O sea, has tenido 3 grandes señales técnicas. Entonces, ¿qué haría yo? Fíjate en este, yo vendería. O sea, si ella está cómoda con la posición del S&P 500, yo vendería. Porque esto que hemos visto es un rebote hacia las zonas de primera resistencia. ¿Se ha podido vender mejor? Sí. ¿Se ha podido vender? ¿Es un poco vergonzoso vender aquí? No. Porque cuando estás trabajando tendencias tan grandes, cuando has pasado de un 350 a un 600, este es el Spider, y prácticamente has doblado, pues lógicamente en algún momento tú vas a tener una corrección. Y para darte cuenta de que eso está cambiando la estructura del mercado, se tienen que perder soportes, se tienen que perder elementos que son fundamentales para que la tendencia continúe. Y eso no pasa en zona de máximos. El mercado tiene que caer de forma proporcional. Te diría que incluso ha caído poco. Es algo que nos está hablando quizás sobre este movimiento, sobre este de aquí, el que viene desde finales del 23. Tengo mis dudas de que estemos hablando desde el que viene de finales del 22. No lo sé. Y además creo que no puede saberse. Entonces yo, como no puedo saberlo, me muevo. Me muevo cuando el mercado se deteriora, porque a mí lo que me importa no es aceptar, lo que me importa es hacer un trading en un lugar donde yo esté confortable. Y yo no estaría confortable con una fuerte posición alcista. ¿Que no es fuerte? Puede mantener. ¿Que es fuerte? No tiene por qué tampoco tomar decisiones de blanco o negro. Puede cerrar parte de su posición y mantener el resto. ¿Por qué? Porque en el largo plazo el mercado es alcista. Pero de nuevo, y antes escuchaba a Gerardo, es decir, en el largo plazo es muy grande, ¿eh? O sea, que tú puedes... Que tú cuando empieza el año 2000 o cuando el mercado cae en 2007, empieza a caer en 2008, tú no sabes qué va a pasar lo que finalmente pasa. No hay nadie que pueda saber eso. Eso va sucediendo. Entonces, el que no se protege cuando empiezan las cosas,
muchas veces no se protege nunca. Y el que se protege cuando empiezan las cosas, muchas veces se protege innecesariamente y tiene que volver. Es un trabajo más activo, es un trabajo que desgasta psicológicamente. No todo el mundo puede utilizar análisis técnico bien, y todo el mundo puede hacer análisis macro bien, y todo el mundo puede hacer fundamental bien, porque cada cosa te exige cuestiones que tienen también mucho que ver con tu personalidad. Si eres un inversor muy conservador, ¿de verdad tú vas a poder aguantar correcciones del 30% en el S&P 500? Pues no. El otro día estaba yo con un señor que es profesional y me hablaba de lo que hacía con la cuenta de sus padres. Entonces, vendió porque su mamá ya no podía más. Y había que decir, hijo, vámonos de aquí. Pues vámonos de aquí, mamá, no quiero discutir contigo. Tan simple como esta. Perfecto, Carlos. Pues eso para esta pregunta para María de Madrid. Esperamos haberla ayudado. Ahora nos preguntan por valores españoles. Vamos con Repsol. Nos han pedido análisis de Repsol a través de nuestro canal de YouTube. Repsol tiene bastante buen aspecto. Si bien es cierto que se ha visto una corrección importante. Voy a ajustar el gráfico por dividendo y impresión porque es mi portátil y normalmente no lo uso, y puede que aquí haya muchas cosas que van a cambiar, como podemos ver, ¿no? ¿Cómo se ha movido el gráfico? Pues se ha movido porque se tiene que mover. Entonces, esta corrección tan amplia es una corrección que hasta cierto punto es proporcional. Vamos a intentar hacer esto, un canal. Vale, pues hemos probado en el canal. Zona de media de 200 semanas. Es una buena zona de soporte. Es decir, Repsol se ha perdido los últimos 2 años de mercado alcista. ¿Por qué va a tener que caer cuando el resto cae? Pues igual no tiene por qué caer, ¿no? Porque quizás un mercado relacionado con materias primas, pueden empezar a hacerlo bien por cualquier cuestión. Repsol tiene aquí un cabeza y hombros muy claro. El sector a nivel europeo de oil and gas tiene este tipo de formación de vuelta. Entonces, es de los valores que yo tendría tranquilo en mi cartera. Es decir, es de la renta variable que yo me quedaría. Me la quedaría porque ya me he chupado 2 años y medio de corrección lateral, con vaivenes del 30% arriba y abajo. De nuevo, qué difícil es hacer análisis técnico, trading, inversión en el largo plazo si no estás mirando para otro lado, si no conviertes a tu activo en algo ilíquido. Yo tengo una posición tomada aquí, en los mínimos, en 4 y pico. Entonces estaba en 7 y pico, pero todos los dividendos que he ido dando, pues el valor es de 4 y pico. En mi tabla de seguimiento, en mi canal de WhatsApp y Telegram se puede ver. Yo mantengo esa posición. Y he hablado de las correcciones del título, pero da igual, he comprado en 4 y lo voy a tener hasta el final de los tiempos si hace falta, porque ya cuando haces esas posiciones dije, bueno, aquí estamos viendo algunas posiciones que serán las mejores que puede ser una década, hay otras las mueves, las aves, las tierras, pero algunas se mantienen. ¿Por qué? Para mostrar que puedo hacer análisis técnico en largo plazo, puedo invertir a largo plazo con análisis técnico, pero tengo que soportar, como le pasa a un inversor fundamental, correcciones de entre el 25 y el 50% sin que yo me altere demasiado. Y eso no es para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con Repsol? Pues eso, que cuando quieres trabajar el proceso de fondo, tienes que aguantar estas correcciones. ¿Le ha pasado algo hasta aquí? No. Ahora tenemos una señal de compra. Sí, por encima de 12 ha dado señal de compra. ¿Dónde estaría mi stop? Pues por debajo del 10.50. Antes, pues no ha cambiado nada. Sigo teniendo esa base de canal, sigo teniendo las velas que he dejado aquí, sigo teniendo el cabeza y hombros en pie. Se puede deteriorar más o menos, pero mientras no pierda la base, el cabeza y hombros está ahí. Y está más que confirmado. Sigo pudiendo ver esto como una onda 5 dentro de un proceso ABC, aquí tendría 3, aquí tendría 3, y esto es un 5, es un ABC clásico de onda de Elliott, y puedo un montón de argumentos, pero esos argumentos no van a desaparecer mientras los precios se mantengan por encima del 10.45. Ya está, no hay más. Entonces, a partir de ahí, fíjate, es sencillo. ¿Compro? Depende. ¿Te puedes permitir la pérdida? Antes también se escuchaba a Gerardo con Tesla. Pues adelante. Si te la puedes permitir, adelante, pero tienes que partir de la base, que a mí me parece importante en este momento. Hoy hablaba en el Confidencial sobre Amazon y comparaba la situación de hoy con la que tenía finales del 2022, primeros del 2023, cuando yo saco una operativa sobre 92 que sigo teniendo mi tabla de seguimiento. Y mostraba lo muy parecido que es todo. Es decir, está pasando exactamente lo que pasó entonces, con una diferencia. Entonces venías de un movimiento no bajista, sino extremadamente pesimista, y ahora vienes de uno extremadamente optimista, y eso lo cambia todo. En el caso de Repsol, ¿qué tenemos? El problema es que tenemos un mercado americano que no sabemos cómo nos puede afectar, y que en la historia tenemos muy claro que normalmente cuando cae te afecta mal, y parece que va a seguir cayendo, con lo cual, oye, ¿se me va a escapar Repsol? Pues si se me escapa Repsol, ¿qué quieres que te diga? Es como cuando juegas al fútbol y te meten 6-0, y dices, pues ya está, te vas a llorar a casa y dices, pero es que son tan superiores que no era mi terreno, ¿sabes? No tengo que jugar contra esta gente. Pues me pasa lo mismo, yo no voy a jugar cuando el mercado americano me va en contra. No voy a hacer.
Pues eso a tener en cuenta para Repsol. Y con esto terminamos. Carlos Doblado, analista de Zaher Asset Management. Muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima.